Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal. Para todos aquellos que os apasione la electricidad y la electrónica y os ocurra como me ocurría a mí, que no tenía nada de conocimientos, os recomiendo sobre todo que, a los que no lo sepáis, aprendáis bien para qué sirve la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué es esto que vamos a poner aquí? Bien, muchas veces conocemos el voltaje que tiene nuestra fuente, a lo mejor conocemos la corriente, conocemos la resistencia, por ejemplo, y queremos saber cuánta corriente va a circular, o al revés, a lo mejor sabemos el voltaje y sabemos la corriente que circula, pero queremos calcular la resistencia que tiene ese circuito. A veces conocemos, es que tenéis que saber que están relacionados los voltios con la I, que es la intensidad, que son los amperios, con la R, que es la resistencia, que son los ohmios. Aquí donde pone V es voltios, donde pone I es exactamente igual a amperios. Y donde pone R es exactamente igual a ohmios, que es ese símbolo de ahí. Bien. Entonces, la ley de Ohm os puede servir mucho para no quemar muchas veces muchos circuitos. Puedes tener un LED y a lo mejor no sabes exactamente a qué voltaje hay que alimentarlo, pero más o menos casi todos los LEDs independientes pues vienen a consumir 20 miliamperios y entonces tú puedes con tu fuente empezar en 1 voltio e ir subiendo el voltaje hasta que veas que pasa, por ejemplo, 20 miliamperios y entonces puedes no quemarlo. Bueno, entonces esa relación que existe entre voltios, intensidad y corriente se expresa muy bien en este gráfico. Si por ejemplo queréis saber los voltios, pero sí que conocéis la corriente en amperios y sabéis la resistencia, con tan solo multiplicar una cosa por la otra os dirá los voltios que necesitáis para alimentar esa carga. Aquí en este caso, por ejemplo, si lo que queréis saber es la corriente en amperios que va a circular por un circuito, el que sea, y sabéis el voltaje que vais a aplicar y sabéis la resistencia que tiene ese circuito, pues basta dividir el voltaje por la resistencia y lo que dé la división serán los amperios, la intensidad de corriente, los amperios que os circularán por la bobina. Y en el caso de la resistencia es igual pero a la inversa. El voltaje partido la resistencia, la intensidad en amperios os dará la resistencia del circuito. Entonces es una ley muy importante para que, sabiendo dos valores, podáis hallar el tercero. Voy a poner aquí un circuito práctico, pequeñito, para que lo comprendáis. Mirad, si tenemos una batería, esto es el polo positivo y este es el negativo, y un circuito con una resistencia, que puede ser una bombilla o lo que sea, ¿vale? Y sabéis que vuestra fuente es de 1 voltio y la resistencia es de 1 ohmio. Lo hago fácil para que lo podáis ver claro. Sabéis, si vais a la fórmula, para calcular la corriente que va a circular por este circuito, la corriente que va a tener que entregar la batería, os lo dice bien fácil, que lo que tenéis que hacer es dividir el voltaje, 1 voltio, dividido la resistencia, en este caso, que es lo que tenéis, 1 ohmio. Vale. Y el resultado os lo dará en los amperios que van a circular por el circuito. En este caso sería 1 amperio, para que veáis la relación. ¿Vale? Entonces va a circular 1 amperio, pero igualmente, si lo que no conocéis son los ohmios y queréis despejar los ohmios, pues entonces lo que tenéis que hacer es ir a la fórmula, los ohmios es la resistencia y os lo dice que tenéis que dividir voltaje por intensidad. Entonces el voltaje hemos dicho que es 1 voltio y hay que dividirlo por el otro dato que conocéis, que es el amperaje, que es 1 amperio, y os va a dar los ohmios que están circulando por la
por el circuito. O sea, perdón, que está circulando, que hay en este circuito, que es, en este caso, un ohmio. Y vamos a hacer lo mismo con el voltaje. Supongamos que tenéis un circuito en el que hay una resistencia. Todos estos valores no los conocéis, solamente sabéis dos, que es que el circuito tiene un ohmio y que tiene que circular para que funcione de manera correcta 1 amperio. Pues nos dice que hay que multiplicar resistencia y corriente. Entonces la corriente es 1 multiplicado por 1 de ohmios os da 1 voltio. ¿Vale? Pues para eso sirve la ley de Ohm. Luego ya lo podemos complicar un poquito más. A lo mejor tenéis un transformador, ¿vale? Y resulta que dices, ostras, el transformador es de 50 voltiamperios. En otros modelos a lo mejor te pone 50 watts. Es lo mismo. Bien, a ver, no es lo mismo, pero para efectos de lo que queremos ahora sí. Esto es la potencia que soporta el transformador. Si por ejemplo es un transformador, vamos a decir, para hacerlo fácil, que sea de 10 voltios y es de 50 voltiamperios, para saber los amperios tenéis que dividirlo. Los vatios tenéis que dividirlo por los voltios. Entonces, por ejemplo, si tiene 50 voltiamperios o vatios, os puede poner cualquiera de las dos cosas, dividido 10 voltios, podéis obtener la corriente que circula. Entonces estos serían 5 amperios. ¿Vale? Bien, sabiendo 2, si quisieseis saber la resistencia, ya lo podríais calcular mirando en la tabla lo que hay que hacer. Para saber la resistencia hay que dividir el voltaje, que hemos dicho que era 10 voltios, dividido la intensidad que va a circular, que ahora ya la sabemos, son 5 amperios. Entonces nos da 2. 2 ohmios. 2 por 5, 10. ¿Veis? Entonces ya, sabiendo los vatios muchas veces y el voltaje, ya puedes averiguar la corriente, puedes averiguar la resistencia del circuito, puedes hacer muchas cosas. Esto hay que tatuárselo a fuego. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y sin más me despido y hasta el próximo capítulo.